Buenas noches, amigos. Esto es una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el repaso semanal que todas las semanas les brindamos aquí en la sintonía de Radio y Televisión Diocesana para que puedan asomarse a la vida de la comunidad eclesial que peregrina en Toledo. Les presentamos una entrega en la que agotamos gran parte de los eventos que apuntan a fin de ciclo. La celebración del fin de curso pastoral del fin de semana pasado y las fiestas en torno al Corpus Christi en la ciudad como en el resto de la archidiócesis a lo largo de estos últimos días. Esperamos ofrecer un retrato cabal de nuestro ser Iglesia y de nuestra fidelidad al Evangelio. Comenzamos. El pasado sábado se celebró la ya tradicional jornada diocesana de fin de curso, una convocatoria que no deja de ser dentro del itinerario presinodal uno de los 3 momentos importantes de encuentro que jalonan el curso pastoral. En un abarrotado salón de actos del Seminario Mayor se dio gracias por todos estos meses, se expusieron las aportaciones que han ido llegando de los grupos de reflexión y se ofreció una visión panorámica de la vida consagrada. Un montón de motivos para seguir adelante. Son imágenes de la acogida en la jornada diocesana de fin de curso que se ha celebrado este sábado en la Archidiócesis de Toledo, en la víspera de la jornada Pro Orantibus. Un curso pastoral dedicado a la vida consagrada, generadora de esperanza en la Iglesia de hoy. Son generadoras de esperanza, porque si hay algún pecado que tiene la humanidad hoy es la desesperanza, la tristeza por un presente que no gusta casi a nadie. Pero como decían algunos sociólogos y psicólogos actuales, el hombre de nuestro mundo es un hombre instalado en un presente que le amarga el corazón y la vida. La jornada comenzó con la Santa Misa en la Catedral Primada, donde el prelado toledano señaló que la Iglesia está llamada a convencer con su vida y su testimonio. En la víspera de la jornada Pro Orantibus, don Francisco Cerro Chávez advirtió que la vida contemplativa hoy sostiene con su oración la vida de la Iglesia. Las contemplativas son la avanzadilla de la Iglesia, la avanzadilla, donde a veces no llegan ni los misioneros, porque puede haber desiertos impenetrables y selvas que no sé a quién pueda penetrarlas, pero lo penetra la oración, el sacrificio y la inmolación de estas almas contemplativas que llegan donde no llega nadie. El Salón de Actos del Seminario Mayor acogió la presentación del informe que se ha elaborado ante este año, dedicado a la vida consagrada. Hemos resaltado a lo largo de todo este curso la riqueza que para una diócesis como la nuestra supone la vida consagrada. Somos herederos de una rica tradición espiritual que nos han legado las familias religiosas y sus fundadores. Y nuestra diócesis, también hemos sido muy conscientes de ello en este año. Tras la comida, los asistentes pudieron disfrutar de una ruta por los diferentes conventos del casco histórico de Toledo. Y finalizó la jornada con un concierto oratorio sobre San Juan Pablo II, interpretado por los jóvenes del coro Santa Cecilia en el Santuario de los Sagrados Corazones. Cáritas Diocesana presentó, como suele en los aledaños de la fiesta del Corpus, su memoria económica del ejercicio anterior. La entidad destinó el año pasado más de 5 millones de euros, con los que atendieron directamente a casi 14.000 personas y se beneficiaron otros casi 40.000 de manera indirecta. Como imaginábamos, tanto la crisis inflacionaria como la guerra de Ucrania y sus consecuencias han afectado tanto a las familias como a la propia entidad caritativa. El señor arzobispo de Toledo ha presidido la presentación de la memoria económica de Cáritas Diocesana, que corresponde al año 2022. Con los datos actualizados, Cáritas Diocesana de Toledo cuenta con 137 Cáritas parroquiales y 2 Cáritas interparroquiales. En cuanto a las demandas, las más comunes tienen que ver con la vivienda, el pago de suministros, la necesidad de regularización para las personas migrantes y la petición de alojamientos de urgencia. Pero no obstante advierten de una nueva pobreza a la que de momento no pueden hacer frente. Aunque no tenemos ni medios ni recursos y las habitaciones tampoco dan respuesta a este grave problema, que es la salud mental. Crece el número de personas con patologías relacionadas con la salud mental grave y que no solo llegan a los centros de personas sin hogar, sino también a nuestro centro Hogar 2000.
Más de 5 millones de euros destinó en 2022 Cáritas Diocesana de Toledo a la atención de 13.354 personas que acudieron a pedir ayuda, una acción que benefició a más de 36.000. Una crisis económica que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, que ha incidido también en las donaciones económicas que llegaron en 2022, ya que el 90% de todas ellas fueron destinadas al conflicto de Ucrania a través de Cáritas Española, alcanzando más de 262.000 euros. En 2022, quizá la ola de generosidad, y damos gracias a Dios, fue con Ucrania, habiendo destinado más de 262.000 euros a esta catástrofe, y hoy siguen entrando donaciones. En el último mes de 2022 incluso, también se registraron numerosas donaciones para el terremoto de Turquía y Siria. Tú tienes mucho que ver es el lema escogido por Cáritas Diocesana de Toledo para presentar este año la memoria económica del ejercicio anterior. Y lo hace como cada año ante la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, porque la caridad nace de la Eucaristía. En las vísperas del Corpus, la Iglesia siempre unió la Eucaristía, unió la caridad a la Eucaristía, ¿no? La entrega de Jesús, especialmente que se pone de rodillas en el cenáculo a los pies de la humanidad más pobre y necesitada. Día del Corpus Christi, con el propósito de interpelar e invitar a tomar parte en la vida social que compartimos, creyentes y no creyentes. Sobre la financiación han destacado que las fuentes privadas representaron el 55% y las fuentes de financiación pública el 45%. Por ello han constatado que desde el año 2017 la tendencia sobre la financiación es que fuese la privada la que mayor peso tuviese en la financiación total, y es por ello que han hecho un llamamiento desde Cáritas Diocesana de Toledo con motivo del Día de la Caridad a colaborar y apoyar con donativos a Cáritas Diocesana de Toledo. Como es tradicional, el martes antes del Corpus, los trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesanas salieron a las calles de Toledo con la instalación de una veintena de mesas petitorias para sensibilizar e informar de la labor que esta entidad realiza en las diferentes parroquias en las que está presente, y también para realizar una acuestación solidaria que le permita recaudar fondos para los diversos programas que tiene la entidad. En las distintas Cáritas parroquiales se celebra también esta acuestación a lo largo de estos días del Corpus Christi. Ante la celebración del Día de la Caridad, trabajadores y voluntarios de Cáritas han salido con sus huchas a la calle para su tradicional acuestación. Se han instalado unas 20 mesas petitorias en diferentes barrios de la ciudad para sensibilizar e informar de la labor que la entidad realiza con los más vulnerables. Estamos en la calle, aparte de para que la gente colabore con nosotros económicamente, pues para ser un poco testimonio de lo que la Iglesia hace por todas las personas necesitadas, independientemente de su raza o su credo. Cáritas atiende a todas las personas, y hoy es un llamamiento para que la gente sea generosa, que comparta, que siempre es muy necesario, pero en esta época todavía un poco más. Y entonces es muy importante la ayuda económica, pero sobre todo que sepan que somos Iglesia, que estamos para ayudar a la gente, y que no solamente el Día del Corpus. El Día del Corpus salimos a la calle, pero los 365 días del año estamos en Cáritas ayudando a las personas. Como novedad, este año se ha instalado una mesa petitoria en las inmediaciones del Hospital Universitario, y el próximo domingo lo harán en el resto de las parroquias de la Archidiócesis de Toledo en las que esté presente Cáritas. Con motivo de la festividad del Corpus Christi en Toledo, el Colegio Virgen del Carmen de la Reconquista, las Antiguas Vedrunas, procesionó de manera figurada el pasado martes con salida desde la iglesia del centro por la avenida Reconquista, la avenida de América, hasta regresar de nuevo al colegio. Un proyecto interesante y singular que surge de la necesidad de vivir en primera persona esta fiesta, conocer la importancia de lo que significa para un cristiano, su trascendencia para esta ciudad y conocer un poco más todos sus elementos. Vivir el Corpus en fraternidad, implicando a toda la comunidad educativa, incluidas las familias. Ha habido padres que pretendían hacer incluso cabezudos, lo que pasa es que ha habido inconvenientes que ya no ha dado tiempo. Pero bueno, se plantea para otros años seguir ampliando. Así que la verdad es que muy contentos, un proyecto precioso y con muchísima participación. Este es el objetivo que se persigue en el Colegio Virgen del Carmen de Toledo, y eso han conseguido, sacar a las calles aledañas del centro una pequeña procesión llena de ilusión y alegría. Recrear y el hacer la procesión del Corpus, pero en un ambiente escolar.
De tal manera que, bueno, pues lo que es la procesión tradicional de Toledo y lo que significa y el sentido del cristiano en esa procesión, pues un poco pues, hacerlo con los alumnos, ¿no? Para que ellos mismos vayan aprendiendo el porqué del Corpus, el porqué de la fiesta internacional y, bueno, un poquito que sepan de todo. Una procesión en la que no falta detalle: la tarasca que ya salió por el patio del colegio, el pertiguero, el piquete de la Guardia Civil, los timbaleros, las mantillas, los acólitos, los seises y ajecillos, las cofradías y hermandades, incluida una nueva, la de Santa Joaquina de Vedruna, y por supuesto el Santísimo bajo palio. Una jornada festiva y emotiva que comenzaba con una pequeña catequesis para pequeños y mayores. Pues también ahí van a contar un poquito lo que significa lo que vamos a vivir, y realmente también se ha trabajado anteriormente en las aulas, pero ahora ya como el empujón final. Entre todos han decorado los altares, las calles, plazas, patios y fachadas del centro. Una bonita iniciativa que ha abarrotado las calles de este barrio de Toledo, que han vivido este pequeño gran corpus escolar y que ha emocionado a todos. Pero el acto de participación infantil por excelencia en estos días es la ofrenda floral en la víspera de la fiesta. Pese a lo desapacible de la mañana, un total de 19 colegios y más de 600 niños de la ciudad participaron el pasado miércoles en la tradicional ofrenda del Corpus de Toledo a los pies de la Puerta de Reyes de la Catedral Primada, en un acto en el que los pequeños han sido recibidos por el señor arzobispo y otras autoridades. Después ha habido turno para distintas organizaciones, hermandades y cofradías. Eran muchos menos que otros años, pero con la misma ilusión de siempre. Los niños de Toledo se acercaban hasta la plaza del Ayuntamiento para realizar la tradicional ofrenda floral en la Puerta del Perdón de la Catedral, donde les recibía el señor arzobispo. Me parece entusiasmante, estupendo, fabuloso. Esto es lo mejor también, como siempre, de todo, ¿no? Los niños, la inocencia, la alegría, los cantos, todo eso. O sea, me parece muy bien, muy bien. Todos ellos conocen esta tradición tan querida por grandes y pequeños. Al cuerpo de Cristo. Que vamos a hacer la ofrenda floral. A la ofrenda floral para María. ¿A María? A María. No, perdona, a Jesús. Perdona. Aunque no todos tenían muy claro lo que mañana celebramos. ¿Se celebra el Día de los Cristianos? Es una fiesta cristiana y un día como hoy va y se dan flores y nosotros vamos a cantar una canción. Porque aunque un poco despistados, todos están muy ilusionados y contentos, poniendo una sonrisa en este lluvioso día. Y se lo vamos a dar al cuerpo de Cristo y venimos a cantar una canción. Canciones como estas. Muchos de ellos saldrán en la procesión para celebrar la fiesta grande de la ciudad. El Corpus. Estamos en la Semana Grande del Corpus Christi, lo que significa para nuestra archidiócesis como el momento cumbre, el hito de la devoción eucarística, del culto eucarístico, de la adoración del Señor que ha quedado reservado en el pan y en el vino. Para hablar sobre todo para que nos brinde una perspectiva, no sé si histórica, pero probablemente estrictamente dogmática, hemos querido contar esta semana del Corpus, en torno a las fiestas del Corpus, con un doctor en dogmática, que es catedrático en nuestros centros de estudios de ciencias religiosas, es catedrático en teología dogmática, y nosotros que don Eduardo Vadillo Moreno. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. No nos acompañaba desde antes de la pandemia, sí, me parece. Sí, hacía tiempo. Muy bien, don Eduardo, vamos a hablar un poco de dogma eucarístico y de devoción eucarística. ¿Desde cuándo diría usted que es la Iglesia consciente de
del papel que tiene la Eucaristía? Pues desde el momento de la fundación de la Iglesia. Es cierto que siempre hay discusiones sobre cuándo comienza a existir la Iglesia, pero ciertamente en cuanto se ha producido, ya en la última cena, los apóstoles se debieron dar cuenta de que aquello era algo del todo especial. Y luego, después de la resurrección y de Pentecostés, estaba claro que habría que celebrar esa Pascua que había establecido el Señor. Si cuando San Pablo escribe la primera carta a los Corintios dice que él ha recibido ya una tradición, si ya en el año 50 y poco aquello era una tradición, pues quiere decir que desde el primer momento está claro que la Eucaristía es algo central en la Iglesia. En el mismo libro de los Hechos, cuando se habla de aquella primitiva comunidad, una de las características era la fracción del pan, y ahí en ese texto claramente se está refiriendo a la Eucaristía. O sea que podemos, en los primeros siglos era la asamblea dominical, probablemente. Se ha dicho en general que al principio la misa se celebraba solo los domingos, pero cada vez está más claro que se celebraba muchas, o sea que la misa diaria, por lo menos en algunas situaciones, en algunas circunstancias, no era tan infrecuente, no hay que esperar muy... Desde luego en los primerísimos momentos sí, parece que era el domingo, pero ya digo, ahí el problema es que tenemos tan pocos datos de los inicios que no... Desde luego el domingo con certeza. Sí, más allá de alguna descripción puntual, sí, cuando dicen, en realidad lo que se lleva a cabo los domingos es esto, que habla más o menos ya de una especie de ordinario de la misa, pero probablemente en otras ocasiones, que no fuese estrictamente el día del Señor. Sí. ¿Qué indicios tenemos de reserva eucarística? Por dar un paso más. Sí. El papel de la Eucaristía, la reserva eucarística. Sí. ¿Por qué la reserva? Sí, la reserva eucarística, ya en el siglo III, y haciendo referencia a prácticas que sean del segundo, por poder llevar la comunión a los enfermos. O sea, consta, incluso, de esto hay testimonios tanto de Tertuliano como de una carta que no se sabe si es de San Cipriano o de Novaciano, que hace referencia a que, bueno, por una parte que se llevaba a los enfermos, pero a que los mismos fieles se llevaban la Eucaristía a su casa y ellos comulgaban luego en su casa. Por eso en algún momento los tienen que decir que si van con la Eucaristía, que no se vayan a los juegos, ni al circo, ni a ninguna cosa de esas. Y eso se refiere ya a prácticas por lo menos del siglo III. Si sabemos eso del siglo III, quiere decir que probablemente sea anterior. O sea, la conciencia de lo que es la Eucaristía y que se podía comulgar sin haber participado en la misa, eso es antiquísimo, ya digo, en el siglo III por lo menos está asegurado y probablemente antes. Todo esto que a menudo nos comentaban de que el sagrario al principio podía ser perfectamente una alacena para la reserva, para el viático, y que cada vez fue ocupando un lugar más destacado en el templo, ¿eso es una intuición? Sí, o sea, lo primero es que templos fijos, hasta después de la libertad de la Iglesia, no hay, con lo cual diríamos lo que pasara en el siglo II, III, tampoco tenemos muchos datos. Los primeros testimonios que hay ya en el siglo IV y V es que se guardaba en el sacrarium, lo que ahora sería la sacristía, o sea, había algún lugar donde ahí se reservaba la Eucaristía, no solo para poderla llevar a los enfermos, sino también en algunos momentos era práctica en la misa en alguna de las misas en Roma, que se llevaba la Eucaristía para la celebración de la misa, o sea, una Eucaristía que se había consagrado antes se llevaba en algún momento para la celebración de la misa, y eso quiere decir que ya tenía que estar reservado. Ya digo, y eso con certeza desde el siglo IV o V lo sabemos. Luego, además, parece que se sugiere, cuando se hace una especie de itinerario un poco simplificado, que hasta el Concilio de Trento, que probablemente fue el que pone más insistencia, luego abordamos un poco por qué Trento le dedica tanto esfuerzo y tanto tiempo a la presencia del Señor en la Eucaristía, que hasta Trento fue todo muy homogéneo. ¿Se puede decir que hubo una especie como de recorrido homogéneo de devoción eucarística hasta el Concilio de Trento? No, ahí el problema es que, diríamos, si entendemos devoción en el sentido propio, la devoción es el acto de la religión, o sea, el acto por el cual reconocemos a Dios y en este caso reconocemos un sacramento de un modo especial. En ese sentido, devoción eucarística lo hay desde el primer momento. Si un enfermo va a comulgar, ahí hay devoción eucarística, porque tiene que reconocer que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Respecto a las manifestaciones exteriores, en general estuvieron marcadas
por controversias que hubo y por negaciones que hubo respecto a la Eucaristía. Por ejemplo, lo que consta, la primera procesión eucarística fue la que organizó Lanfranco de Bec un domingo de Ramos. En la época de Lanfranco había habido toda una serie de controversias, era la época de Berengario de Tours, que había hablado de una presencia meramente simbólica en la Eucaristía, hubo ahí toda una serie de, digamos, de problemas, intervino el Papa, y en ese contexto, para, diríamos, recordar la importancia de un culto externo a la Eucaristía, porque culto interno a la Eucaristía fuera de la misa ha habido siempre. Si hay comunión a los enfermos, hay culto interno. El manifestar eso externamente, la primera procesión que consta es ya digo, fuera de lo que es la celebración y fuera del templo, es un domingo de Ramos por parte de Lanfranco de Bec. Tal y como dice la piadosa leyenda, ¿quería ser como una especie de entrada de Jesús en Jerusalén? Sí, probablemente debieron pensar en algo de eso. O sea, igual que el Señor en Jerusalén es honrado y es glorificado, pues recordar que el cuerpo de Cristo es verdadero cuerpo de Cristo y por eso debe ser honrado. Tampoco es que tengamos muchos más datos de aquello, porque luego ya es en el siglo XIII, cuando comienza, a raíz de las primeras procesiones eucarísticas, la célebre bula Transiturus, y es un momento en el que hay una mayor devoción eucarística. Un poco después comienza la Eucaristía en los ostensorios, en las custodias, tal como lo conocemos. Eso en el siglo XIV ya consta que existía. Y lo de tenerlo en un lugar más o menos vistoso del templo, sea en el sagrario, sea en algún armario que diera también a donde estaban los fieles, eso ya dependió de multitud de cuestiones arquitectónicas, pero aquí lo que fueron fundamentales fueron las diversas controversias, es decir, toda una serie de negaciones que había habido de considerar la Eucaristía como el verdadero cuerpo de Cristo. Aquí además la terminología fue enormemente compleja. En la época carolingia hubo una serie de controversias, en el siglo XI volvieron otra vez, en el siglo XIII volvieron, sobre todo ahí por el tema de los cátaros y albigenses, fue siempre a raíz un poco de estos problemas cuando hubo una acentuación de algún aspecto de culto para recordar públicamente esa verdad de fe. Fue lo que motivó que en Trento, precisamente por la agresión protestante, se dedica tanta literatura y tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto debate a la Eucaristía. Sí. Lo que pasa es que en concilios anteriores ya se había hablado, solo que habían sido más bien concilios locales. También otros grandes concilios que había habido, el segundo de León o el de Florencia, que habían sido de unión con los orientales, como en ese punto no había grandes discrepancias, había discrepancias sobre si había que utilizar panácimo o no, alguna cosa de ese estilo, pero no en las cosas fundamentales. Pero en Trento, antes de Trento, donde ya sí había habido que tomar medidas, fue en el concilio ante la condena a Wycliffe, en el concilio de Constanza, cuando se condenó a Wycliffe y Hus. Hus parece que tenía las ideas más claras en la Eucaristía, el lenguaje era poco preciso, pero Wycliffe sí que tenía un planteamiento que no era correcto de la Eucaristía. Eso se tuvo que tratar un poco en el contexto del concilio de Constanza, pero cuando, digamos, esto requiere una intervención mucho más fuerte, fue en Trento. Para Trento hubo 3 sesiones dedicadas a la Eucaristía. Uno, el tema de la Eucaristía como sacramento, el tema de la comunión bajo las 2 especies y la misa como sacrificio. O sea, se dedicó y recopiló toda una serie, pero en ese sentido no es que Trento aportara grandes cosas, prácticamente todo lo que dice Trento ya se había dicho antes, solo que lo presenta de una manera, digamos, organizada y global. Trento recoge y organiza cosas que ya se venían un poco... Sí, y puso orden porque también incluso dentro de los mismos autores católicos no siempre algunas cosas las tenían muy claras. Son decretos complejos que ahí sí que conviene ver un poco las actas porque se pusieron algunos términos para precisar, por ejemplo, algunas cosas respecto al protestantismo, pero... También... el Concilio de Trento pretende repeler la amenaza probablemente de los que ponían en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía, todas esas agresiones de tipo protestante, pero también da la impresión a veces cuando se leen concilios provinciales que pretende mejorar algunos abusos que ya había en torno al culto eucarístico fuera de la misa. ¿Qué es cierto de todo eso? O sea, vamos a ver, abusos del culto eucarístico fuera de la... O sea, abusos del trato de la Eucaristía fuera de la misa,
hay algún texto, no recuerdo ahora si era del siglo XI o del siglo XIII, un anónimo donde se quejaba de que los sacerdotes que iban a llevar la Eucaristía pues dejaban la píxide en la casa del enfermo y se iban a la taberna, o lo dejaban colgado de un árbol, o no renovaban el Santísimo. O sea, abusos en ese sentido ha habido en todo momento, y de ahí que multitud de indicaciones, solo que esto ya era muchas veces a nivel local, pues daban normas concretas sobre cómo si había que tener el sagrario, los vasos sagrados, todo esto. Aquí podemos recordar, por ejemplo, todo el interés de San Francisco, que eso consta en que los vasos sagrados estuvieran en orden. Todo el mundo franciscano desde el principio también tuvo mucho cuidado, y esto nos está diciendo que había en cambio quien no le daba apenas importancia. Lo que pasa es que también aquí, a hacer un inciso, en el tema de Trento, cuando responde a los protestantes, la situación dentro del protestantismo era enormemente compleja, porque Lutero hablaba de una presencia real, pero de una presencia real en el pan. A veces, muchas veces cuando se dice que Cristo está en el pan, realmente se está empleando la terminología luterana, porque para Lutero lo que había era los católicos lo llamaban en plan de guasa la impanación, que lo que quiere decir es que estaba el pan y estaba Cristo. En el fondo algunos se dieron cuenta de que esto era un cierto tipo de monofisismo, o sea, como si Cristo una vez resucitado está ya en todas partes, como si se hubiera mezclado la naturaleza humana y la divina, y por tanto también está en el pan, en la silla, entonces está en todas partes. Lutero venía a decir que estaba realmente y también estaba realmente el pan, cosa que ya algunos nominalistas antes habían dicho. Calvino era más partidario de una presencia, diríamos, dinámica, como está Cristo en otros sacramentos, sería algo parecido, y hay otros reformadores como Zwingli, una presencia puramente simbólica. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con lo que decías de los abusos. En gran parte, algunas de estas afirmaciones de los protestantes era porque se daba un culto eucarístico, diríamos, no claramente conectado con la comunión o con la celebración de la Eucaristía, y que se podía caer en superstición. El mismo Santo Tomás recuerda que puede darse la superstición en el culto al Dios verdadero, porque no lo des de una manera correcta, y cosas de estas sí que había. De hecho, los concilios, los concilios provinciales, sínodos, los sínodos diocesanos, hablan de que, como dice el concilio, queda prohibido ya a partir de ahora sacar el Santísimo para espantar tormentas, que por entonces era como el gran problema, que llovía tal vez en exceso. Y entonces el concilio se dedica un poco también a corregir algunos abusos. Claro, porque es que en ese sentido hay que recordar que de los 3 decretos del concilio, uno es sobre la comunión bajo las 2 especies, o sea, la Eucaristía como comunión. La misa, la Eucaristía como sacrificio, se está refiriendo a la misa. Solo en la Eucaristía como sacramento se habla también de la posibilidad de una adoración por la presencia permanente, pero digamos, el punto primero no es eso. El problema es que mucha gente se está quedando solo con la Eucaristía, como si fuera un objeto, diríamos, súper bendecido, se prestaba a dar un culto que no estaba en relación con la misa, o que no estaba orientado a la comunión o a la conversión o algo de ese estilo. Lo cual nos llevaría a hablar también del culto a las reliquias y tantas cosas que entonces fueron complejas. Hubo que ordenar en su momento. A menudo tenemos la impresión, o a veces simplificando también se nos dice, que la manera ya de organizar el culto, incluso los templos, los manifestadores, los tabernáculos, eso deriva de Trento. ¿Qué hay de cierto en que Trento fue influyente también en la manera de ordenar espacios y todo esto? Sí, ahí lo que pasa es que es cierto que el Concilio de Trento podía dar una serie de directrices generales, más que nada en los decretos de reforma, pero pensemos que estamos en una época pre-Vaticano I, o sea, no hay un pontificio, no hay un dicasterio para el culto divino. La Congregación de Rito se funda unos cuantos años después de Trento, es decir, aquí influyen enormemente multitud de costumbres locales. O sea, no pensemos que se daba una orden y ya automáticamente se ejecutaba, cada uno veía cómo lo aplicaba, y de hecho aquí influyeron pues digamos, tradiciones arquitectónicas de cada lugar. En algunos lugares había más tendencia a retablo, en otros menos, o poner más imágenes o más pinturas, o más, digamos, eso ahí varió. La cosa varió enormemente de unos sitios a otros, no se puede, digamos, no hay. Lo que sí fue bastante uniforme, por ejemplo, todas las iglesias de los jesuitas tenían una planta común, pero bueno, porque copiaban a su iglesia madre del Jesús y hacían ese modelo un poco
en todas partes, pero eso, desde el punto de vista así de la Iglesia, digamos, funcionaba todo un poquitín más como por imitación. Vemos que tal cosa va bien, pues nosotros la copiamos, o sea, no era una cosa tanto por un decreto que se manda tal cosa. Es cierto que habrá unos libros litúrgicos que sí se pongan, pero recordemos lo del misal de San Pío V. Son válidos todos los misales que tengan al menos 200 años de antigüedad y que por tanto sean previos a la herejía de Vyclifius. O sea, no es que se quiera poner una cosa nueva y aquí todo el mundo tiene que utilizar no. Si alguien tiene un misal que ha sido anterior a la herejía, lo puede utilizar. Qué bueno. O sea que por eso digo que el sistema, diríamos, no es la uniformidad que a veces pensamos, sino que era una cosa más, digamos, más adaptada a cada sitio. Sí que podemos dar por hecho, o ahora mismo nos lo matiza, sí, que desde Trento hasta el Vaticano II sí que ha habido como una especie de recorrido más o menos homogéneo. Sí, solo que más o menos, porque pensemos, tenemos ya los rituales romanos, había el libro de los sacramentos, ahí había algunas indicaciones en el ritual romano, había algunos puntos sobre el culto eucarístico, lo que ahora llamaríamos el culto eucarístico fuera de la misa, pero aquí de nuevo las costumbres de cada lugar variaron enormemente. Pensemos, por ejemplo, no solo en la procesión del Corpus, sino el tema del monumento de Semana Santa. Claro, pensad aquí la cosa esta que hizo el cardenal Lorenzana, que solo se montó unas pocas veces, que era una cosa despampanante, un monumento que llegaba casi al techo de la catedral, estaban toda la cuaresma montándolo, la cosa era un poquitín... Sí, o sea, está muy bien hacer eso, pero digamos, era un poco quizá desproporcionado simplemente para reservar la Eucaristía. Y digamos, en la época de Trento, el catecismo romano precisa algunas cuestiones más en torno a la terminología, porque hay el término clave, que luego lo recogerá Pablo VI, es sobre todo presencia sustancial para evitar líos. Habrá al final del siglo XVIII el sínodo de Pistoia, que fue una cosa bastante peculiar, muy típico del despotismo ilustrado, de restos así de jansenismo low cost. Tuvieron también algunos errores en cuanto a la Eucaristía. Ahí lo que pasa que uno de los grandes caballos de batalla fue todo el tema de los misales neogalicanos. Algunas diócesis de Francia se lanzaron por su cuenta a hacer misales para separarse de Roma, pero más o menos sí que hay una valoración de la Eucaristía y del culto eucarístico fuera de la misa, la comunión a los enfermos, el tema del viático llevado solemnemente. Esto era una cosa que sí se había legislado. Nuestra generación es hija del Concilio Vaticano II y hoy entendemos todo a la luz del concilio. Sin embargo, hay autores que reconocen que no está demasiado bien localizado todo lo que tiene que ver con la Eucaristía en torno al concilio y sobre todo la aportación de San Pablo VI. Igual que en Trento es fácilmente reconocible porque está todo como muy ordenado, aquí quedó como un poco, no quedó tan localizable. ¿Qué es lo más valioso o dónde se encuentra lo más valioso de la aportación del concilio al culto eucarístico o devoción eucarística? Hombre, lo que pasa es que, diríamos, lo relaciona está dentro del Sacrosanctum Concilium, cuando habla del valor de la liturgia, la importancia de la liturgia, y probablemente el relacionar cualquier devoción eucarística con lo que es la comunión sacramental. Que en esto realmente, ya era un camino que se venía andando desde hacía tiempo. En la Mediator Dei de Pío XII se iba en esa misma línea, o toda la invitación a la comunión frecuente, eso ya venía de San Pío X. O sea que ahí en la Sacrosanctum Concilium, más que nada, tenemos una serie de indicaciones sobre algunos criterios de reforma de libros litúrgicos, pero no se entró en los grandes problemas doctrinales, que es donde estaba la gran dificultad. Es decir, los padres conciliares dan una serie de criterios sobre cómo reformar algunos libros, pero claro, el problema es que había muchas personas en la Iglesia que no tenían fe en la Eucaristía, no creían en la presencia sustancial. Por eso, para mí el gran texto, ya digo, Sacrosanctum Concilium tiene cosas muy interesantes sobre esto, pero de la Eucaristía es sobre todo la Mysterium Fidei de Pablo VI del mismo año 65, donde se veía ya toda una serie de problemas gravísimos que iba a haber, y en el año el credo del pueblo de Dios. El credo del pueblo de Dios. Es que el documento de más valor magisterial sobre la Eucaristía es el credo del pueblo de Dios, pues, porque es haber puesto 3 puntos en un credo hablando de la Eucaristía, recordando la presencia sustancial, recordando la misa como sacrificio y recordando el mismo culto eucarístico fuera de la misa.
en un credo. O sea, quiero decir que en ese sentido es lo que tiene más valor, pero con enorme diferencia. O sea, que pone el credo del pueblo de Dios por delante de la Mysterium Fidei. Que Sí, claro. O sea, un credo, cuando se dice creemos, eso es el sentimiento de fe. Una encíclica como mucho obliga al asentimiento del magisterio ordinario en los puntos en los que quiera dejar claro. Que algunas cosas las precisa también bastante. La Mysterium Fidei recuerda que tenemos una presencia sustancial, que no se puede hablar de una presencia en la Eucaristía porque ya un Cristo neumático esté presente en todas partes, que sabía quien lo decía en su época y lo sigue diciendo hoy. A eso se cortó también el paso en la Mysterium Fidei. Y luego lo que vinieron después ha sido una multitud de textos, ya el Eucharisticum Mysterium, esto fue una instrucción de la Congregación del Culto en la época de Pablo VI, y luego tanto en la época de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, diversos documentos llamando la atención al tema de abusos en la celebración de la liturgia, de la misa o de esto. Pero ahí el gran documento, digamos de manera muy sintetizada, es el credo del pueblo de Dios, y antes en el mismo 65 la Mysterium Fidei. Vamos, sin ninguna, esto con absoluta claridad. Bueno, pues todo esto no venía a ser sino un largo excursus para hablar de la procesión del Corpus. Ya ha mencionado la Transiturus, y ha mencionado también como el primer referente remoto que fue cuando se sacó a Cristo en procesión aquel Domingo de Ramos. Pero ¿cuándo podemos localizar históricamente el inicio de la fiesta del Corpus Christi, procesiones con Cristo Eucaristía por la calle? Ya es el siglo XIV cuando se generaliza, pero es que volvemos a lo de antes. No es que haya una bula que mande en todos los sitios, se va a hacer esto y al día siguiente se haga así en todos los sitios. De hecho, la bula Transiturus es del siglo XIII y en algunos sitios sí. O sea, quiero decir, la primera procesión del Corpus fue anterior a la bula Transiturus, porque la determinó, no recuerdo ahora, un obispo, no recuerdo, es de alguno de los Países Bajos, ahora no recuerdo exactamente el lugar. O sea, y luego el Papa aprobó eso para toda la Iglesia, pero hasta un siglo después no se generaliza. O sea, pensemos que esta idea de que hay una congregación del culto que manda una fiesta que se pone en todos los sitios a la vez, esto es una mentalidad del siglo XIX, o sea, eso antes no se le ocurría. O sea, eran cosas, pensemos por ejemplo, lo tenemos también pronto, todo el tema de lo de la fiesta del Sagrado Corazón, pues en unas diócesis la tenían, en otra no, el Papa la había aprobado, pero el Papa manda una para toda la Iglesia. Eso ya es típico de mentalidad del siglo XIX con Pío IX. Antes la cosa era, diríamos, iba mucho más, digamos así, boca a boca, o sea, iba todo más localmente. Sí, se asegura que el epicentro en los Países Bajos, en efecto, Flandes, que se llamaba entonces Flandes, Santa Juliana, ¿verdad? Esta mística, y después algún obispo local, pues entonces instituye o da por hecho que lo que reconocía aquella mística que el Señor pedía era. ¿Las cofradías del Santísimo de cuándo? Sí, también entra dentro de todo ese movimiento, diríamos, asociativo que se da desde el siglo XIV, XV, hay cofradías de multitud de cosas, y también había algunas del Santísimo, la más famosa, las que estaban en torno a Santa María sopra Minerva en la iglesia de los dominicos de Roma, que hay la aprobación es del 1539, creo recordar, de Paulo III, y bueno, otras cofradías, digamos, se van como agregando a ella o van trabando lazos con esa otra cofradía, que eso era también normal, que cofradías locales pues tuvieron alguna relación con alguna otra más importante en Roma. Porque estas cofradías que celebraban lo que popularmente se llamaba la Minerva, eso en principio era por el exterior del templo, era como una especie de mini procesión del Corpus una vez al mes, pero Trento ya es el que regula que esas procesiones tienen que ser en el interior del templo, porque el Santísimo hay que sacarlo fuera del templo una vez al año. Claro, es que la idea era que si hay una procesión sea realmente una procesión. Aquí se aplicaba ese refrán latino "asueta vilescunt", cuando las cosas nos acostumbramos pues ya se quedan un poco como envilecidas. Entonces, dado que la procesión tenía un significado muy claro de mostrar públicamente esa presencia eucarística, no era, la comunión evidentemente ya podía ser diaria y de hecho ya existía la comunión diaria en aquella época, pero otras manifestaciones tenían que estar reguladas para evitar abusos. Y también dentro de las cofradías, no olvidemos las cofradías que estaban en torno al tema del viático. Personas que se comprometían a acompañar al Santísimo cuando se llevaba a los moribundos. O sea que es eso también otro grupo de asociaciones que tiene mucho que ver con el culto eucarístico. Sí.
Había gente que efectivamente que hacían ese voto de que cuando el Santísimo iba por la calle tenían que acompañarlo como si fuese una procesión menor, de algún modo. Pero claro, eso ha quedado prácticamente extinto. ¿Cuándo aparecen las adoraciones nocturnas y todas estas? Esto ya es, hombre, diríamos, el hecho de que de que había personas que rezaban de noche, en toda la vida monástica eso había existido así siempre, y en la medida en que la Eucaristía también estaba más o menos accesible dentro del campo de una iglesia, el objeto no era la adoración, pero diríamos, se hacía una oración sobre fundamentalmente oración litúrgica, maitines, fundamentalmente, en el que, digamos, era en un lugar donde estaba también la Eucaristía. Pero la idea de una adoración prolongada a la Eucaristía, esto ya en el siglo XIV lo tenemos, con las custodias. La custodia es un invento del siglo XIV, y luego ya pues ahí depende enormemente de las distintas familias religiosas. Había, digamos, por parte de los franciscanos se había cultivado muchísimo, aunque Santa Clara tenía una gran devoción eucarística, no parece que hubiera todavía, que estuviera todavía organizado como lo que ahora entendemos una vigilia de adoración eucarística, pero que en el siglo XIV ya consta que eso se celebraba, digamos, que ya nos hablan de ello algunas fuentes sin llamar mucho la atención, aquello debía estar ya bastante difundido. Que, por ir acabando, ¿qué nos aporta el magisterio y el derecho en este momento de la procesión del Corpus? Que se saque que el Santísimo como mucho una vez, o puede no necesariamente realizarse procesión exterior. ¿Cómo queda en este momento? El derecho, creo recordar, habla de que si el obispo lo ve oportuno y se da una serie de circunstancias, puede tenerse una procesión eucarística. Pero sin obligación. Sin obligación, sí, simplemente lo tiene que ver. En general, todo lo de las procesiones eucarísticas, el derecho reserva al obispo la legislación en la diócesis, solo que, claro, aquí evidentemente está todo el tema de las costumbres que hay en los diversos lugares. Y añade algunos detalles más, el Ceremonial Episcoporum da más detalles sobre cómo organizarlo, siempre de una manera muy genérica, porque, claro, la misma legislación sabe que en este punto pues hay una multitud de costumbres particulares. Pero la idea es esa, que como se acepta esa presencia sustancial, que es completamente distinta de cualquier otra, es lógico que se le dé también una manifestación pública, pero tiene que estar hecha de una manera sensata. Igual que se dice que para que haya un culto eucarístico fuera de la misa, que se prevea un concurso suficiente de fieles. O sea, que haya diríamos, aquí lo que pide sobre todo que se actúe... Se sugiere de algún modo que... Sí, que haya un poco de una racionalidad a la hora de hacer todo esto. Antes de despedirle, no quería que se marchase sin hacernos un juicio muy personal sobre su visión de la pastoral en este momento, o de el culto eucarístico en este momento, o cómo se está aplicando según pues distintas espiritualidades o distintas nuevas formas. ¿Cómo lo valora usted, Eduardo? Aquí lo fundamental, creo que es digamos, la manera que siempre hay que realizar esto, es no separar el culto eucarístico fuera de la misa de la comunión eucarística. Es el principio que ya estableció San Agustín, y que tanto Pío XII como el Papa Benedicto XVI lo repitieron varias veces. Este alimento no puede comerse si antes no se adora. Lo dice San Agustín en una de las narraciones sin Salmos. Dice que este cuerpo no puede comerse provechosamente si antes no se adora. Con lo cual lo suyo es que cualquier forma de adoración al Santísimo esté orientada a que posteriormente no quiere decir el mismo día, sino a que se comulgue luego con devoción. Es que a veces se llega a estas situaciones un poquitín, a mí me parece ridículo, que en algunos momentos parece que la gente quiera que se le vaya dando la bendición con la custodia a cada uno, casi como dando un cabezazo con la custodia a cada uno, pero no, si cada uno es cuando va a comulgar. Otra cosa es que antes haya un acto público de culto donde se puede rezar una hora canónica o puede haber oración silenciosa, pero eso tiene que servir para que luego cada persona individualmente se confiese, tenga fervor y comulgue. O sea, yo creo que es no separar, digamos, así como no puede haber comunión eucarística sin devoción eucarística, tampoco debería haber devoción eucarística sin comunión. O sea, una cosa y otra tienen que estar vinculadas. Bueno,
vamos a ahorrarnos las exposiciones Santísimo en conciertos musicales y todo lo demás, porque el tiempo nos devora y lo dejamos por otra ocasión. Don Eduardo Vadillo Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Los dos elementos que más y mejor nos dan la temperatura devocional del Día del Corpus en la ciudad son las dos intervenciones de las que dispone siempre el arzobispo de Toledo en esta ocasión tan singular. En su homilía en la catedral, durante la Eucaristía, don Francisco recordó que la propia Eucaristía es la locura de Dios que ha querido permanecer para quedarse con nosotros y que nunca estemos solos. En la posterior alocución en Zocodover, el señor arzobispo nos recordó los lugares de encuentro con Cristo, la Eucaristía, los necesitados y en los hermanos que la vida nos va brindando. Toledo es una ciudad eucarística y no se entiende sin su devoción al Corpus Christi. El señor arzobispo de Toledo quiso comenzar así su homilía pronunciada en el Templo Primado durante la celebración de la Santa Misa. Unas palabras centradas en la devoción eucarística y dirigidas al hombre de nuestros días, con sus circunstancias, sus sentimientos y sus emociones. La Eucaristía es la locura de Dios para que no estemos nunca solos. El cristiano ha descubierto que su patria no es la soledad, es Jesucristo. Jesucristo vivo, presente, real, sustancialmente en la Eucaristía. Por este motivo, el arzobispo primado invitó a todos los presentes a venerar la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada y hacerla presente en cada momento de nuestra vida, teniendo siempre como referencia la presencia de Dios entre nosotros, que se ve realizada en la caridad. Un Dios que se pone de rodilla a los pies de los pobres, a los pies de la humanidad, a los pies de los que sufren. Esto nos recuerda Cáritas precisamente en este Día de la Caridad. La riqueza de la Iglesia son los pobres. También en la locución pronunciada en la plaza de Zocodover, el arzobispo primado retomó las palabras del Papa Francisco para recordar que una sociedad de descartes ante situaciones como el aborto o la eutanasia es una sociedad enferma que genera soledad, que no es patria para los cristianos ni para los creyentes. Por ello, don Francisco Cerro aseguró que el hombre de nuestros días necesita, como Tomás, ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Mirad, a Jesús se le encuentra en la Eucaristía, a Jesús se le encuentra en los caminos y a Jesús se le encuentra en la vida. Monseñor Francisco Cerro Chávez presidió en la Catedral Primada la Santa Misa en la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe, en una celebración en la que estuvo acompañado del arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Francisco César García Magán, don Ángel Rubio, emérito de Segovia, además de dos obispos hispanoamericanos, entre ellos el obispo venezolano de Guarenas, Monseñor Tulio Luis Ramírez, junto al Cabildo de la Catedral Primada y su deán, don Juan Pedro Sánchez Gamero, y un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Es el lema de los obispos españoles para el Día de la Caridad, que se celebra, como ya saben, este mismo domingo. En su mensaje, los responsables de la acción caritativa y social de la Conferencia Episcopal nos recuerdan que el misterio de la Eucaristía es en realidad un misterio de amor y de esperanza, que invita a todos los cristianos, sin excepción, a abrir los ojos al sufrimiento de los hermanos más pobres, a escuchar sus clamores y a dejarse tocar el corazón para ser oportunidad y esperanza para todos. Con el lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal invitan a toda la comunidad de cara a la celebración del próximo domingo, festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, a no quedarnos en ser meros espectadores, ni siquiera meras voces críticas, sino que estamos llamados a ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas. Tomando palabras del Papa Benedicto XVI, el mensaje nos recuerda que la Eucaristía, sacramento del amor, aviva en nosotros la conciencia de que donde se vive el amor brilla también la esperanza.
Por ello nos invitan a abrir los ojos al sufrimiento de nuestros hermanos más pobres, a escuchar sus clamores y a dejarse tocar el corazón para ser oportunidad y esperanza para todos ellos. Los obispos muestran su preocupación por la desvinculación social creciente en nuestro entorno, una desvinculación que se produce en una sociedad fuertemente ideologizada que lleva a polarizaciones y tensiones en diferentes ámbitos, también de la religión. Por ello, la Eucaristía, como sacramento del encuentro, nos capacita para abrirnos al diálogo inclusivo. Por último, el mensaje destaca que la caridad no es una simple asistencia material y social, sino que se preocupa de toda la persona y desea volver a ponerla en pie con el amor de Jesús. Hacer caridad significa tener la valentía de mirar a los ojos. Es el canto eucarístico por antonomasia y uno de los más entonados a lo largo de estos días. El Pange Lingua es un himno eucarístico escrito por Santo Tomás de Aquino para la festividad del Corpus Christi, aunque también es el habitual en casi todas las procesiones y eventos eucarísticos. Que su trascendencia no haya decaído a lo largo de los siglos se debe a que este himno expresa como muy pocos y de manera concreta la doctrina de la transubstanciación, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La celebración del Corpus Christi también es la de sus sonidos y no hay mayor emblema sonoro que el Pange Lingua. No podía ser de otra manera. El himno ensalza la glorificación del Santo Misterio de la Eucaristía. Para empezar, es una melodía preciosa, la que surge en el siglo XIII. Y entonces, dada la difusión que hubo, la potenciación que hubo por parte de la Iglesia para sacar esta fiesta adelante, y sobre todo a nivel popular, pues entonces este himno arraigó en el pueblo, en la gente, y yo creo que es que no se concibe la fiesta sin que suene el Pange Lingua de ninguna de las dos maneras. Esa popularidad que fue creciendo desde la implantación de la fiesta en el siglo XIII y la expansión de la versión conocida como more hispano desde la península ibérica por toda la hispanidad desde el siglo XV. No hay más que ver que, no solamente aquí en Toledo, sino en el resto de catedrales y de lugares donde se celebra de una manera solemne esta fiesta, hay 3 fiestas a lo largo del calendario litúrgico anual que son eminentemente populares, y la prueba es que hay repertorio en castellano. Claro. Que son Navidad, el Corpus y la Virgen de Agosto. Se solía interpretar alternatim cada uno de los versos a cargo de los distintos estamentos musicales, cantollanistas o salmistas, los cantores polifonistas y los ministriles, que desde el siglo XV empezaron a ser una parte fundamental de las fiestas que salían de los templos a las calles. Los versos del Pange Lingua se van alternando entre cantollanistas, polifonistas y ministriles y organistas que solían ir en las procesiones en carros, en órganos que se llaman positivos o portativos, que iban arrastrados por carros, y los organistas iban tocando en la procesión, porque lógicamente era la única manera de hacer sonar el órgano de una manera andante. Prueben a imaginar el jueves cuando vean discurrir la procesión por las calles del casco histórico, como en el siglo XVII, un grupo de instrumentistas iban haciendo sonar el Pange Lingua como apertura del momento álgido de la fiesta, la llegada de la custodia con el Santísimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum. La Filmoteca Histórica Toledana, el canal audiovisual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, está presentando en la Semana Grande del Corpus Christi una serie de grabaciones de esta fiesta eucarística.
La última que han incorporado es la de la procesión del año 92. Los más veteranos ya recordarán que se trataba de la segunda vez que la procesión toledana se celebraba en domingo. Como en las anteriores ocasiones, el audiovisual dura alrededor de 1 hora y tiene un notable interés documental para saber de dónde venimos. La nostalgia suele teñir la visión que tenemos del pasado. Nos hace recordar con cariño un año por un nacimiento, una boda, por haber terminado los estudios. Pero si hay un año del que la mayoría tenemos buen recuerdo, ese fue el 1992, el año en el que España asombró al mundo y nos dejamos contagiar por el entusiasmo de la Exposición de Sevilla o los Juegos de Barcelona. Han pasado 31 años, pero las imágenes siguen pareciéndonos cercanas en el tiempo, a pesar de su lejanía, porque muchos podrán reconocerse en ellas, con algunas canas menos y muchas menos arrugas, pero con la sensación de que pueden seguir celebrando otro Corpus como lo hicieron entonces. Ese Corpus que se ve y se oye a través del sonido ambiente de una nueva joya documental, también filmada por Alfredo García y también puesta a nuestra disposición a través del canal de YouTube de la Filmoteca Histórica Toledana. Tratándose del vídeo número 40 tenía que ser así de especial y volver a hacernos revivir ese 21 de junio, el segundo en el que el Corpus se celebraba en domingo y no en jueves. De ahí que las imágenes muestren a varias mujeres en las calles, colocando pegatinas, reivindicando el regreso de la fiesta a su día tradicional. Pero en 1 hora de grabación pueden recrearse en 1001 detalles, en los centenares de rostros de toledanos que reconocerán en las imágenes, o que quizá por los años les cueste reconocer. Un tesoro por la cantidad de lugares del recorrido procesional filmados a la espera del paso del Santísimo y por esa sensación que provocan las imágenes cuando nos hacen viajar a través del tiempo a momentos ya vividos para comprobar cómo algunas cosas que parecen haber sido siempre así, quizá no lo fueron. No hay palabra más triste en el diccionario. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene. Queremos verlos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, para más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Que sean felices.